¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director general de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña Hugo Vinacci Cruz, licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública, subdelegado regional de la Secretaría de Movilidad de Gobierno del Estado de México, región Cuautitlán Izcalli. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros, le agradezco muchísimo. Bienvenido a esta su casa. Muchas gracias por la invitación. El tema que queremos tratar con usted, maestro, son los retos de la administración pública. Primero vamos a empezar con su biografía. ¿Quién es Hugo? Bueno, su servidor, tengo 46 años, padre de 2 hermosas hijas y hoy ya también abuelo de una pequeñita de 4 años. Abogado, maestro en administración pública, he dedicado muchos años de mi vida al servicio público en diferentes puestos que van desde la administración municipal y gobierno del Estado de México, diferentes trayectorias que nos han llevado el día de hoy a consolidar una carrera administrativa y con muchas ganas y con muchos deseos y ánimos de seguir sirviendo al Estado de México. Yo creo que uno de los principales retos de la administración pública es dignificar el quehacer del servidor público hoy tan devaluado por tantos temas de corrupción, tantos temas que se han venido manejando, y que hoy una de las partes importantes y sustanciales de quienes ejercemos el servicio público es dignificar la carrera profesional al servicio de los ciudadanos del Estado y evidentemente de los municipios. Yo creo que una de las más grandes responsabilidades que nos puede tocar es ser servidor público, pero también eso implica un gran reto. Claro, estoy de acuerdo con usted. En su experiencia, maestro, en la administración pública, ¿hay algún puesto que haya marcado su trayectoria? Fíjate que sí, dentro del quehacer de estos años, tuve la oportunidad de trabajar en el sistema de salud del Estado de México. Estuve colaborando muy de cerca en 3 hospitales, 2 hospitales de segundo nivel y un hospital municipal. Y en el sistema de salud, las mediciones de los rangos de salud se da por sistemas, los servicios que ofrece. Un primer nivel son medicina preventiva, lo que son centros de salud. Un segundo nivel ya son los hospitales regionales. Y un tercer nivel son los hospitales de alta especialidad. Está el hospital de alta especialidad en Zumpango, lo que le llaman el Barco, y uno de los hospitales donde tuve la oportunidad de colaborar fue en el Hospital General de Cuautitlán, en el José Vicente Villada, que es, a pesar de que es un hospital de segundo nivel, se manejaba un nivel 2.5, aunque no hay ese nivel 2.5, sí se manejaba de esa manera porque teníamos ya ahí especialidades y subespecialidades. Una de ellas, y que me tocó construir de manera específica administrativamente, fue cuando se inauguró el área de hemodinamia. El área de hemodinamia es donde se hacen implantación, se colocan marcapasos a los usuarios que tienen problemas de afecciones cardíacas y se hacían cateterismos cardíacos. Los cateterismos cardíacos evitaban en un 90% la intervención a corazón abierto. De ese tamaño era la responsabilidad que teníamos, y que el Hospital General de Cuautitlán ya está capacitado para hacer eso. Tuvimos éxitos importantes en la implantación de marcapasos de cateterismo cardíaco. Y mi paso por salud, respondiendo de manera muy concreta a tu pregunta, me deja marcado. ¿Por qué? Porque hoy, con el tema de la pandemia, nos damos cuenta que el tener salud es básico, es uno de los pilares importantes que como seres humanos tenemos, si no es que el más importante. Y en ese entonces nos dimos cuenta que si hay gente que no tiene el recurso económico para atenderse, sí puede tener serias complicaciones de salud. Y nosotros, desde ese punto de vista, en ese entonces estaba el Seguro Popular, y yo no coincido con algunos comentarios que se hacen a nivel global, que el seguro no era ni popular, ni era seguro, ni era popular. Sí. En ese entonces nosotros, les hago una referencia donde es ahí donde tenemos que basar muy bien cómo estaba el sistema de salud. Una operación de marcapasos, el puro marcapasos ahorita yo creo que actualizado cuesta como 70,000 pesos. El puro equipo, el puro aparatito, más la sala de operación. Una operación de marcapasos en un hospital particular yo creo que no está a menos de 250,000, 300,000 pesos. El costo de recuperación para un equipo de marcapasos cuando estaba el sistema de seguro popular era de 0 pesos.
Entonces, desafortunadamente, bueno, vienen los cambios, vienen la desaparición del sistema de seguro popular, hoy con el INSABI, Sí. pero de alguna manera eso era el gran avance que se tenía, que en el Estado de México somos 16 millones de habitantes aproximadamente, poquitos más o poquitos menos, y de acuerdo a las afiliaciones de Seguro Popular, teníamos empadronados o afiliados a Seguro Popular cerca de la mitad, 8 millones de personas mexiquenses en el Seguro Popular. Esto quiere decir que cada 5 de 10 habitantes en el Estado de México estaba afiliado a ese sistema de protección en salud, lo cual evidentemente generaba confianza y no era únicamente las operaciones, era desde la atención médica, servicios radiológicos, servicios de laboratorios, la propia operación, la propia estancia dentro de la recuperación de los hospitales, y que bueno, al final nos tocó vivir muy de cerca ese seguro, ese programa, y que hoy por hoy con las nuevas modificaciones desapareció, pero esperemos que nos vayamos perfilando a poder compensar lo que se eliminó del Seguro Popular con una nueva forma de ejercer la seguridad social. Maestro, en su cargo como subdelegado regional de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, región Cuautitlán, ¿qué funciones tiene? Comentarte que la Secretaría de Movilidad es una secretaría muy amplia. Hasta hace unos 3 meses funcionaba como propia Secretaría de Movilidad. Hoy se fusiona con la Secretaría de Movilidad y Transporte, de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, y parte de las funciones esenciales es una parte normativa y una parte reguladora en temas de servicio público, y no únicamente servicio público. Nosotros, la propia Secretaría de manera integral, atiende temas desde expedición de licencias particulares, expedición de licencias para servicio público, regula y norma el quehacer del servicio público en todas sus modalidades, desde taxis, camiones, vagonetas. O sea, es un trabajo muy amplio y es un esfuerzo que se hace de manera conjunta. Nosotros nos toca ejercer la función en la región de Cuautitlán Izcalli con 11 municipios, otros compañeros con otros municipios, pero que bueno, al final del día la tarea de la Secretaría de Movilidad siempre será salvaguardar los intereses de los usuarios, evidentemente en coordinación con los empresarios del transporte. Ese es parte de un ejercicio muy amplio, muy rápido de lo que hace la propia Secretaría de Movilidad. Perfecto, maestro. ¿Algo que le hubiese gustado cambiar al ver de cerca todo lo que ocurre en la Secretaría? Yo creo que iniciamos la charla con el tema de qué hace, para dónde va la administración pública. Las nuevas tendencias de la administración pública va a hacer o marcan que tenemos que eficientar la tarea del servidor público. Hoy estamos con pocos recursos, pero con mucho trabajo. Así es. Y la nueva tendencia de la administración pública pasa a un nivel más gerencial, a un nivel más operativo, en donde con esos poquitos recursos, y no únicamente los recursos económicos, estamos hablando de recursos económicos, materiales, recursos humanos, donde hoy tenemos que hacer que ese trabajo, ese aparato burocrático trabaje de manera eficaz y eficiente. Uno de los grandes retos, seguramente no únicamente en la administración pública, sino con el tema hoy de la pandemia que viene a cortar recursos económicos tanto en el sector público como en el sector privado, vendrá necesariamente a tener que eficientar procesos, y dentro de ese eficientar procesos precisamente será delimitar cada uno nuestras responsabilidades para que podamos aprovecharlas de una mejor manera. Yo creo que el tema de la pandemia viene a romper muchos esquemas en todos los aspectos, y que bueno, dentro del servicio público tendremos que redoblar el esfuerzo, tendremos que redoblar esfuerzos y acciones para que podamos seguir entregando los resultados que no nada más la Secretaría necesita. Finalmente nosotros como servidores públicos en el área de la Secretaría de Movilidad siempre hemos comentado que estamos al servicio de los usuarios. Finalmente nuestra razón de ser como servidores públicos, y en este caso Secretaría de Movilidad, siempre es el usuario. Maestro, le voy a hacer una pregunta muy importante. En toda su experiencia, los cambios de la 4T, ¿usted qué ha visto en esos cambios? Al final, creo que hay cambios interesantes, pero también hay mucho por hacer. Okay. Finalmente, las instituciones han cumplido una función esencial que le han dado solidez al marco jurídico y al marco legal. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que cambiar, y esto también pasa un poquito por el tema de la administración pública, tenemos que cambiar lo que no sirve.
Claro. y fortalecer lo que sirve. No podemos llegar de la noche a la mañana, porque yo creo que también no podemos improvisar. El país ha construido, ha caminado a través de las instituciones que nos han costado mucho trabajo, que nos han costado mucho dinero y, ¿por qué no decirlo?, también nos han costado mucha sangre. Sí. Finalmente el país se ha formado, se formó a través del siglo pasado, después de una etapa posrevolucionaria, que al final, aunque ya había acabado la revolución, no acababa de cimentarse el país. O sea, finalmente los primeros presidentes fueron caudillos revolucionarios, venían del ejército, hasta que al final hubo la transición de esos caudillos, de esos militares, a un presidente emanado de la sociedad civil. A partir de ello empieza la construcción del México que hoy conocemos, pero que al final, insisto, costó mucho trabajo, y que hoy, con la llegada de una nueva administración, de una administración de izquierda presidida por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí podemos compartir algunos temas, podemos diferir en otros, pero lo que no podemos es polarizar al país. Claro. Tenemos que buscar los puntos de encuentro, los puntos de unión, donde podamos encaminar los esfuerzos tanto de una sociedad civil cada vez más participativa, cada vez más amplia, cada vez más crítica, y podamos transitar hacia estadios donde tengamos un beneficio. Yo creo que la primicia de los gobiernos es buscar el bien común. Y claro, el bien común, como bien lo dice la teoría, es el bien común para los más, no para los menos. Entonces, en ese sentido, tendremos que seguir apoyando. Yo siempre he creído que le tenemos que apostar a que a nuestros presidentes, nuestros gobernadores les vaya bien. Claro, porque si a ellos les va bien, nosotros como ciudadanía nos va a ir bien. Yo creo que ese es un tema que, más allá de filias y fobias, tenemos que entender muy bien, y como ciudadanos tenemos que estar muy atentos y muy participativos. Muchas veces nos quejamos de que no hay acciones de gobierno, las acciones que está tomando el gobierno, pero también nos involucramos en la toma de decisiones. Y la toma de decisiones pasan desde ir por un voto hasta crear los consejos de vigilancia para las obras. O sea, estamos muy ajenos. A nosotros vemos que no hay obra o que la obra está mal hecha y únicamente nos quejamos, pero cuando nos invitan no participamos. Entonces yo creo que la sociedad civil tiene que ser más participativa en la toma de decisiones de los gobiernos, y sobre todo hacia dónde va destinado el recurso. En la Ciudad de México se hacen una serie de plebiscitos, más o menos en ese sentido, o consultas ciudadanas, en donde los ciudadanos determinan para dónde quiere que se vaya el gasto. El recurso, es correcto. Y en ese sentido, yo creo que es un buen ejercicio que se pudiera retomar no únicamente en la Ciudad de México, sino en otros lugares, para poder consolidar el gasto y el ejercicio de ese gasto. Porque, insisto, yo creo que el año que entra, si me lo permites abundar un poquito, México es un país petrolizado. O sea, dependemos totalmente de nuestros recursos de la venta del petróleo. A mitad de año, principios de año, se hablaba de que incluso el petróleo nadie lo quería. Estaba lejos de poderlo vender, nos cobraban por tema de almacenamiento. Entonces la economía no puede seguir basada en temas de petróleo. Tenemos que ir diversificando esas políticas públicas. La política económica y monetaria pues tendrá marcada por el gobierno federal, pero que al final del día eso impacta. Si no hay entrada, si no hay recursos por la venta de petróleo, pues las participaciones federales le pegan a los estados, de los estados a los municipios, y eso hace que los municipios al final del día colapsen. Hay ocasiones en que los municipios trabajan nada más para mantener el puro gasto corriente, para mantener los palacios municipales abiertos y que sigan dando las atenciones necesarias, pero ya no hay recurso que impacte para ahora. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con el poquito recurso que hay, dónde se va a aplicar, de qué forma, y que impacte al mayor número de habitantes posible. Maestro, usted como especialista, ¿dónde cree que sea adecuado asignar esos recursos? ¿Dónde? ¿En la construcción? Y ahorita que estamos viendo esta pandemia, que está muy complicada, salud. Yo creo que habrá que checar la verdadera responsabilidad. Hay un tema que yo he venido siguiendo desde hace algunos años y me causa un tema un poquito de interés. Y te pongo un ejemplo. La responsabilidad de salud, la administración de los sistemas de salud, o la salud, la línea de acción, se tiene que marcar desde el gobierno federal. Es su responsabilidad, gobierno estatal y gobierno municipal.
Hoy con la pandemia pareciera ser que no hay esa verticalidad, que el sector, el gobierno federal marque la línea, marque las líneas de acción, porque hoy en los estados o los municipios, como que cada quien quiere o adapta las situaciones de acuerdo a su interés o a cómo de alguna manera logran entender cómo podemos llevar esta pandemia. Y ponemos un ejemplo en el municipio de Coacalco. El municipio de Coacalco la semana pasada fue noticia incluso en medios nacionales, porque se dio el tema de que iban a permitir el gobierno municipal, se emitió un acuerdo donde iban a los centros comerciales nada más a poder ingresar los vecinos, los habitantes de los municipios por la letra del apellido. Unos días unos días otros, y lo que no vemos o lo que no acabamos de percibir con esa medida es que si bien es cierto que ya los habitantes no iban a ir a Coacalco, iban a ir a Ecatepec, o iban a ir a Tultitlán, o iban a ir a Cuautitlán Izcalli, o iban a ir a los municipios aledaños donde no había esa medida, pero el ir a Ecatepec podía poner en riesgo más a la familia que estar en Coacalco, porque Ecatepec hoy por hoy es un foco de infección mayor, es uno de los municipios con mayor número de contacto de infectados tiene. Entonces tú no permites el acceso controlado, que puedas vigilar, que puedas evaluar, pero lo mandas otro lado con una medida que se me hizo de alguna manera hecha al vapor. Y entonces vienen efectos colaterales. Yo creo que hoy los gobiernos no pueden improvisar. Hoy los gobiernos tienen que encauzar bien, tienen que poner liderazgos bien establecidos. Quien ocupa un cargo por el que no está preparado, hay un tema ahí, seguramente tú lo has buscado. Y eso no es corrupción. Tenemos en el gobierno federal una persona que ocupa Pemex y es ingeniero agrónomo. Acaba de llegar la secretaria de Economía, que es licenciada creo que en lengua inglesa. No dudo de la capacidad, pero yo creo que hoy el país requiere de más seriedad y no de gente improvisada que lleve los carros. Durante la administración de Vicente Fox se empezó a trabajar con un tema del servicio profesional de carrera, donde a través de concursos, donde a través de méritos al servicio, a través de conocimientos de exámenes de oposición, iban escalando hasta nivel subdirección. Y de ahí para arriba los cargos evidentemente los proponía el presidente de la República, pero se estaba armando un esquema muy, muy importante en el sentido de que quien ocupaba un cargo era una persona aprobada, capacitada para ello. Entonces yo en eso resumo que tenemos que ubicar bien las esferas, las áreas de responsabilidad, y en el caso, por ejemplo, hoy de la pandemia, de hoy de los sistemas de salud, tenemos que enfocarnos mucho a fortalecer los sistemas de salud. Hoy esto nos da un pie de que los sistemas de salud tienen que ser fortalecidos, pero ahí hay otro tema. Los sistemas de salud son un barril sin fondo. Al momento de que, yo te comentaba, ponemos un marcapasos y el costo de operación son 250,000 pesos. Más 70. Más la infraestructura. Entonces se vuelve un barril sin fondo. Entonces tenemos que buscar los mecanismos donde, si bien es cierto que se dé atención a la salud, también se siga fortaleciendo el tema económico. Y el tema económico en la atención no es únicamente eso. Y insisto, y todos los sistemas de salud que tienen pensiones también están padeciendo un tema complicado, porque la pirámide en cuanto a la edad y la pirámide poblacional se está invirtiendo. Es decir, en unos pocos años, y no muchos, no muy lejano el tema, no va a haber quien pueda soportar el sistema de pensiones de los que hoy estamos trabajando. Entonces es un tema muy complicado, es un tema muy de fondo, y bueno, ¿hacia dónde tiene que ir dirigido el esfuerzo más allá del tema de salud? He estado convencido de que no puede haber desarrollo y no puede haber un desarrollo de manera desordenada, porque no es lo mismo que crezca una comunidad o se establezca una comunidad sin servicios a que se establezca o se haga una comunidad con un desarrollo habitacional, que muchos están en contra, pero perfectamente planeado, urbanizado, con escuelas, con servicios médicos. Tiene que haber crecimiento, pero también desarrollo. Yo estoy convencido, no puede haber desarrollo
sin crecimiento, tienen que ir los dos a la par. En ese sentido, parte de las responsabilidades de las administraciones, en este caso públicas municipales, es dotar de servicios, pero si de repente ves que una comunidad está creciendo y crece, pues esa comunidad va a necesitar de alguna manera tarde o temprano esos servicios. O yo creo que parte de la responsabilidad de los municipios es precisamente dar y dotar de servicios, los servicios que hoy tenemos, agua potable, que es básico. Tú ves, no hay agua en una comunidad un día y a lo mejor no pasa nada, pero ya el segundo día ya empezamos con temas complicados porque evidentemente la población necesita ese servicio. ¿Qué tenemos que hacer? Medidas preventivas, ampliar los servicios, fortalecer esas infraestructuras para que podamos dotarle de mejores servicios a la comunidad. Y de ahí pues a las grandes obras, ¿no? Finalmente, las grandes obras que nos lleven a polos de desarrollo. El Estado de México es un polo de desarrollo importante, su ubicación geográfica le permite tener contacto en 2 horas y media ya con el centro del país, o sea, con el Bajío, con el circuito exterior mexiquense, ya estamos en 3 horas, 4 horas en Veracruz. Sí. Por otro lado, estamos en Toluca y en Toluca vamos, el Estado de México debe de aprovechar esas oportunidades, esas ventajas competitivas que tiene por su zona geográfica y otra más, que el Estado de México tiene una mano de obra calificada. El Estado de México se ha preparado, ha invertido a través de las escuelas profesionales, en este caso CONALEP, en este caso otras escuelas, la Universidad Politécnica del Valle de México, la Universidad Politécnica de Izcalli, donde están preparando y formando a los jóvenes para la actividad productiva que se viene visualizando desde hace muchos años, que es ya el tema de las ingenierías, la robótica, la mecatrónica, para que inmediatamente se puedan ir incorporando al mercado laboral sin esa curva de aprendizaje, y que las empresas volteen a ver al Estado de México y a los municipios, desde luego, por sus posiciones geográficas privilegiadas, por su alto sentido de competitividad, pero sobre todo por la mano de obra calificada que le da el Estado de México. Maestro, hablemos del aeropuerto de Santa Lucía. ¿Qué considera usted? ¿Es una solución de verdad que el aeropuerto esté en Santa Lucía? ¿Hubo algún error que no se haya cancelado en Texcoco? ¿Ahí qué opinas? Yo siempre he creído que tenemos que hablar de lo que sabemos. Yo no soy experto en aeronáutica. Sí, claro. O sea, yo no te podría decir con mucho para dónde vamos. Lo que sí creo es que la llegada, hoy finalmente ya está, ayer leía una nota donde estamos pues al 45% ya de la obra. 45% sí. Significa un gran avance, o sea, claro. Vamos, ya es yo creo que lo que tenía el anterior al aeropuerto, más allá de que si era funcional o puede ser funcional esto. Lo que sí creo es que este aeropuerto va a venir a detonar un tema económico, un tema de servicios, un tema de regional, de impacto regional, digo, de entrada de impacto regional, donde los habitantes de los municipios aledaños, Zumpango, Nextlalpan, Tonanitla, claro. Tultepec, incluso Tultitlán, se habla de una obra de la ampliación del tren suburbano por una bifurcación que va a salir de Buenavista y va a tomar estaciones en Tultitlán, Tultepec, Tonanitla hasta llegar al aeropuerto. Están construyendo una autopista que va a conectar con el circuito exterior mexiquense y que eso sin duda será un motor de desarrollo para la región, no únicamente a nivel global para el país, sino para la región, en donde seguramente muchos de los habitantes del municipio encontrarán una oportunidad de desarrollo, una oportunidad laboral, una oportunidad a lo mejor con un empleo indirecto, en donde pueda tener mejores oportunidades y mejores condiciones para una vida mejor. Yo creo que esa es una de las bondades que puede tener el aeropuerto, con empleos directos, con empleos indirectos, y yo un tema que siempre he creído, en donde siempre he basado parte de mi ejercicio, que si tú te preparas, que si tú estudias, no necesariamente tiene que ser en una carrera. Si tú eres un buen técnico en refrigeración, vas a tener una oportunidad, claro. Tal vez de desarrollo, un buen mecánico, sí, que seas bueno en lo que hagas, por llamarlo de alguna manera, vas a tener una oportunidad de desarrollo, y yo creo que eso, a través de estas grandes obras, de estos grandes beneficios que podrá traer, directos e indirectos, sería la creación de empleos. Yo he pasado por las zonas aledañas y veo
veo cómo constantemente están entrando camiones, saliendo, hay un flujo muy grande de mano de obra especializada, y que eso finalmente es una de las bondades que en un primer paso está dando el aeropuerto. Ya en la segunda, ya con su operación, ya con centros comerciales, ya vendrá a ser un boom en la zona donde los vecinos y habitantes de esta parte del Estado de México, incluso hasta de Hidalgo, podrán tener, yo creo que muchas oportunidades para seguir desarrollando y poder incluso ampliar sus niveles y expectativas de vida. Maestro, ¿en sus actividades se vinculan con un plan nacional? O sea, en sus actividades que usted tiene. Mira, al final Un plan, más bien plan de nación. Te voy a hacer me voy a ir, si me lo permites otra vez, no, adelante, un tema más amplio. La Agenda 2030 está diseñada para cerrar las brechas de desigualdad a nivel mundial. Es una agenda que se firma por 170 países integrantes de Naciones Unidas, donde se busca cuidar el medio ambiente, pero también que los países que están en economías emergentes, antes llamados países en vías de desarrollo, busquen consolidar esas posiciones económicas, eso sin afectar el medio ambiente. Muchas de las políticas públicas o de las líneas de acción que se marcan desde el gobierno federal, desde el gobierno estatal, y evidentemente nos tocará a nosotros aplicar esas líneas de acciones, van alineadas más allá de un Plan Nacional de Desarrollo a una Agenda 2030. Estamos ya a 10 años de que la meta se cumpla, y que esa meta se cumpla implica que esas líneas de acción tengan que ser muy bien diseñadas, muy específicas, y más allá de alineadas a un plan de desarrollo nacional, bien alineadas a una circunstancia que ya se firmó por muchos países a nivel mundial y que hoy tenemos que vigilarlas. Una de ellas, por ejemplo, en materia de salud. En materia de salud, la cobertura tendrá que ser universal. En materia de educación, lo que se tiene que hacer es buscar los espacios o buscar las oportunidades para que niños y niñas tengan igualdad de circunstancias en el estudio. Y para que después de que niños y niñas puedan estudiar todos en la misma proporción, también concluyan sus estudios en la misma proporción. Hoy me parece que risible que, ejemplo, de cada 10 niños que entran varones a la secundaria, 9 terminan su secundaria. Pero si lo trasladamos 10 niñas, en caso de mujeres, únicamente terminan 5 o 6. Entonces, de ahí de entrada ya hay una desigualdad, porque no hay las mismas oportunidades para los hombres, para las mujeres. Una de las metas de la Agenda 2030 es buscar que esas mismas líneas de acción y esas mismas oportunidades los puedan tener hombres y mujeres para que podamos ir transitando y caminando en el mismo sentido. Y eso, ya hacia abajo traducido, se busca que por medio de becas, se busca por medio de estudios de trabajo social, veamos y podamos sobre todo identificar por qué las niñas o por qué el sector femenino tiene menos oportunidades. Y eso es parte de los retos que de manera pareciera que no se viera, se está trabajando con ello para buscar esos mecanismos de solución. Y te puedo decir así muchas. En materia de movilidad, la movilidad está ya considerada como un derecho humano, como un derecho universal, y el tema de movilidad no únicamente se enfoca al que tengamos que prestar un servicio público eficaz y eficiente. No, la movilidad es un tema mucho más amplio, donde incluso en la pirámide de movilidad está en un primer tema el ciclista. O sea, la movilidad le apuesta a temas ecológicos. En este caso, la pirámide hacia arriba está marcada porque el ciclista tendría que tener preferencia. De ahí, no sé si te has percatado, de que en muchos municipios se han creado carriles confinados para que pueda haber circuitos ciclistas, para que el ciclista pueda circular por un carril confinado seguro y pueda direccionarse o hacer su movilidad hacia su destino de una forma segura. Y eso es lo que hoy es la pirámide. En segundo sentido, la pirámide de la movilidad es apostarle a transportes masivos, a transportes articulados en el Estado de México como el Mexibus, y la tercera, bueno, pues transportes de carga, y ya entran los transportes, el transporte colectivo, y en una última el servicio particular, y que el servicio particular tiene que ir caminando a combustibles ya no fósiles, a combustibles o energías renovables, como puede ser energías eléctricas. Incluso ya hay hasta carritos por ahí con paneles solares que te dan, pues, tal vez un rendimiento menor, pero que en ese sentido la movilidad tiene que ir
cambiando hacia esos estilos y muchos más amplios de conectividad, de donde podamos reducir los tiempos de traslado. Si hoy una persona sale de aquí a Naucalpan, cuando menos hace 2 horas y media, y que en temas de movilidad tendremos que ir haciendo ejercicios importantes para reducir esos tiempos. Entonces, que sean más cortos los tiempos de traslado. Entonces, más allá de que esté resumiendo el tema del quehacer de la secretaria o mi función, que está alineada a un ordenamiento legal, está alineado a planes de desarrollo con metas internacionales y que aparte de las metas internacionales nos fijan y nos evalúan y nos ven cómo lo estamos haciendo, insisto, porque ya el tiempo ya nos está comiendo. Tenemos 10 años para consolidar todas esas metas de la Agenda 2030. Su visión, ¿cómo ve a México a futuro? ¿Cómo ve a México a futuro? Yo creo que esa es una gran responsabilidad que tenemos todos, no únicamente los gobernantes. Claro. Hoy, dentro del ejercicio público, dentro de las áreas de responsabilidad que me ha tocado encabezar, escucho con mucha tristeza que siempre el ciudadano a pie, el ciudadano común y corriente, todos somos ciudadanos comunes y corrientes, pero yo les digo, yo después de las 5 o 6 de la tarde me quito el chaleco y sigo siendo ciudadano. Claro. Pero yo creo que en los dos tenemos una gran responsabilidad. Hoy una de las líneas de acción que se maneja es el combate a la corrupción, pero la corrupción no se da de un lado nada más. La corrupción es multifactorial y para que exista corrupción hay quien pide y quien ofrece. Así es. Si en un momento dado le decimos el oficial, por poner un ejemplo muy rápido, siempre el oficial de tránsito está muy satanizado, está muy condenado, su perfil está muy devaluado. Sí, los ven y ya corren. Y los ven y todo, pero nosotros como ciudadanos no cumplimos con nuestra obligación. Así es. Yo tengo la oportunidad de comentarlo con muchos empresarios del transporte y con muchos operadores y le digo, si tú hoy me pides que traiga mi licencia, yo hoy te puedo enseñar mi licencia. Claro. Mi tarjeta de circulación, mi verificación. Trato de que, no trato. Mi responsabilidad es cumplir con las obligaciones que me tocan. Si en ese sentido, en esa visión de futuro, no adoptamos o no hacemos de nosotros lo que nos corresponde, difícilmente vamos a poder exigirle, porque la visión que tenemos como país es que primero las autoridades nos respondan y después de que las autoridades nos respondan, entonces vemos si nosotros le entramos. Entonces yo creo que la visión tiene que ser diferente, la visión tiene que construirse. No podemos cambiar un país si no cambiamos la calle, si no barremos nuestra acera, si le dejamos la responsabilidad. Yo no barro, que venga el municipio o que venga la autoridad que tenga que venir a arreglarle los problemas que yo puedo ser partícipe de ellas. En algunos casos he escuchado en el sistema de salud, decían, es que por eso pago mis impuestos. Yo creo que el tema tributario es una medida del gobierno precisamente para captar y corresponderá al gobierno precisamente, ahí triangula perfectamente en lo que decías, a dónde manda esos recursos para que puedan hacerse de servicios, para dónde encauzamos la tributación que hace el ciudadano para que pueda ir caminando hacia mejores estados de bienestar. Pero no esperemos que cambie el gobierno para cambiar nosotros, no seamos nosotros. Yo creo que tenemos que cambiar nosotros, siempre lo he creído, estoy seguro de ello, para que a partir de ahí podamos crear sinergias. Cuando una cosa se hace bien, el de al lado se contagia de ese optimismo de que las cosas están bien, entonces vamos creando buenas sinergias para que podamos llegar a otros momentos en donde entonces le podamos exigir al gobierno que si nosotros como ciudadanos, como organizaciones civiles estamos bien organizados, pues eso le podemos exigir al gobierno para que también nos ayude. Yo creo que una de las visiones del gobierno es, si la sociedad civil está organizada, al gobierno le cuesta menos trabajo tomar las decisiones hacia dónde direccionar el recurso. Claro, pues yo quiero agradecerle mucho, maestro Hugo Vinacci, ¿verdad? Vinaggi. Le quiero agradecer muchísimo, quedaron muchas preguntas todavía, pero pues yo creo que a ver si nos hace el favor de volver. Por favor, muchas gracias. Le agradezco muchísimo. ¿Algo que quiera agregar? Pues agradecer la invitación. Y abiertos, hay muchos temas, hay en temas de administración pública, temas de seguridad, un tema, si me lo permites rápidamente, que yo he estado convencido también, la inseguridad no se combate con más patrullas y más policías. Más años de cárcel. Más años. Yo creo que el tema de la seguridad es transversal.
La seguridad se tiene que combatir desde mejores oportunidades para niños, para jóvenes. Hay estudios muy importantes en donde dice que el hacinamiento en las casas, el hacinamiento en esas pequeñas casitas donde viven 6, 7, 8 personas, pues a la larga van fomentando perfiles criminológicos importantes. Son estudios ya muy bien establecidos. Entonces, hoy tenemos para la seguridad que efectuar y hacer acciones transversales donde tengamos que darle mejores oportunidades, que el joven estudie, pero que también después de que estudie trabaje. Quien no las tiene, buscar cómo impulsar eso. La seguridad es, para llegar a lo que hoy tenemos de inseguridad, tuvieron que pasar muchos años. Muchos años. Y que si hoy no hay una política pública transversal para frenar la seguridad, yo creo que el país va a llegar a temas muy complicados, más de los que ya hoy tenemos. En una ocasión platicaba con un presidente municipal y me decía, oye, yo estoy preocupado porque me quitaron el Fortamun, lo que era el subsidio, o el Subsen, lo que era el subsidio para temas de seguridad. Y yo le decía, presidente, debería estar preocupado, pero yo creo que no tanto. Porque cuando a un municipio le entregan ese tipo de recursos, es porque está entre los municipios más violentos y con mayores índices de seguridad, no del Estado de México, de todo el país, entre los 100 municipios con mayor número de violencia en todo el país, y no te digo de la cifra negra, o sea, porque de cada 10 que se denuncian hay otros 30 que no se denuncian. Entonces, el hecho que hoy te lo quiten, yo creo que tú tienes que ir haciendo en coordinación con los comisarios, que valga el comentario, hoy los comisarios tienen que ser licenciados en Derecho. Claro. O sea, ya el comisario tiene que ser una persona, ya está certificado, está aprobado para que los comisarios tengan bases legales, aparte de las operativas, donde cuiden desde luego el marco legal, pero que eso nos habla de una profesionalización de los cuerpos de seguridad. Entonces yo le decía, yo creo que tú tienes que ir trabajando en planes preventivos y no reactivos. Ya no tienes el recurso, qué bueno. Hoy dentro de tu lista, dentro de tus notas de hechos que hagas, dentro de los índices de investigación policial, tú debes ir haciendo una acción preventiva. Y yo creo que el tema de seguridad tiene que ir más allá en temas preventivos que en temas reactivos. Y a lo mejor nos va a costar unos años, eso es una realidad, y nos va a costar también mucho recurso. Pero hoy el tema de inseguridad tiene que ir siendo de manera preventiva y no reactiva, apostándole a más policías. Es lo que necesitamos, pero también ir trabajando bajo un esquema que de aquí a algunos años, en el tema de la prevención, podamos ir viendo resultados en ese sentido. Pues maestro, nuevamente te agradezco muchísimo. Por favor, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.